Jesús y el joven desnudo. En la Biblia hay varias figuras marginales que aparecen brevemente y luego inmediatamente desaparecen para siempre. No se sigue su historia. De esto se puede ver que obra de Parches es este libro supuestamente tan sagrado. Hay, por ejemplo, este joven desnudo que huye durante el arresto de Jesús en el jardín de Genezaret, dejando atrás su sábana de lino. ¿Conocen esta historia? Solo el evangelista Marcos habla de este joven desnudo. Mateo y Lucas, que generalmente copian casi todo lo que Marcos había escrito antes de ellos sobre Jesús, con el joven desnudo que huía, no sabían qué hacer y así simplemente lo omitieron. Tan fielmente trataron la palabra de Dios. Pero incluso con Marcos, este joven está un poco perdido. Así que quiero arrojar algo de luz sobre él y contaré su historia completa. Hay un evangelio secreto de Marcos en el que hay mucho más sobre este joven. Allí dice que el joven y Jesús tenían una relación muy estrecha, íntima. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos, en la versión que hoy conocemos, es una versión abreviada y limpiada. Pero, ¿quién es ese joven desnudo que huye? Durante mis investigaciones también fui a Egipto, en un antiguo monasterio copto en el desierto. Me dejaron olfatear en la biblioteca. Al hacerlo, me topé con ese evangelio secreto de Marcos, perdido desde hace mucho tiempo. Como no se me permitió sacarlo de la biblioteca, lo fotografié. Como no sé griego, traduje el escrito con un programa de traductor del Internet al español para ustedes. Como algunas partes de las páginas fotografiadas no eran muy claras, volví al monasterio para checarlas. Pero cuando busqué en la biblioteca el original donde lo había dejado el día anterior, ya había desaparecido. Comprensible. Los monjes no querían que el mundo supiera de la relación de Jesús con ese joven desnudo. Sin embargo, con la ayuda de las copias que tenía, pude revelar la historia del joven a quien Jesús amaba. Aquí está. Delante del Galileo Jesús, un hombre del campo, corrió la fama de ser un mago. ¿Y por qué se le consideraba un mago? Porque como todos los otros magos al mismo tiempo habían logrado convertir agua en vino, que era una de las hazañas habituales necesarias de un mago, si quería ser considerado un mago. Entonces, por eso invitaron a Jesús a menudo con la esperanza de que volviera a convertir el agua de un enorme recipiente en vino.
Pero Jesús no lo volvió a hacer, lo que decepcionó a los anfitriones avaros. Al mismo tiempo de Jesús vivía en la Tierra Santa un joven hermoso y rico, con una figura angelical. Nadie sabía por qué esa tierra era considerada tan santa. Era más bien una tierra de guerras y luchas constantes, así que no tenía nada de santa. Los padres del hermoso joven habían muerto, pero le dejaron por lo menos una rica herencia con la que el joven no sabía mucho qué hacer, ya que como hijo de un hombre rico nunca había trabajado. Así que pasó sus días cuidando su cuerpo y embelleciendo su belleza. Para eso fue con los griegos al gimnasio. Gimnasio viene de gymnos, lo que significa desnudo. ¿Y por qué? Porque todos los hombres se desnudaron allí, los que se pusieron aceite de olivo en sus cuerpos para que fueran más difíciles de agarrar durante el combate de lucha libre. Pero ¿cómo se quitaba luego todo este aceite? Por eso había un fiero con los que se podía raspar. Con ejercicios gimnásticos, el joven embellezó aún más su ya bello cuerpo. Y como era tan hermoso, comprensiblemente muchos hombres querían ser su amigo. Y oh, qué vista tan hermosa había en este gimnasio. Todos esos cuerpos desnudos y brillantes de aceite. Solo se permitían jóvenes y hombres la flor de su juventud, hasta la edad de 30 años. Así que uno no tenía que soportar la vista de hombres mayores con panza. También los esclavos y comerciantes fueron excluidos. Las mujeres tampoco tenían acceso. De esta manera los hombres podían estar entre sí sin ser molestados y podían admirar mutuamente su belleza. Ningunos pechos brincantes de mujeres perturbaba el disfrute. El hermoso joven, llamémosle Marcos, aunque no le gustaba este nombre, tenía una hermana, Salomé. Ella era exactamente lo contrario de él. No estaba de acuerdo con el estilo desenfrenado de vida de su hermano quería ser piadosa. Siempre estaba vestida moralmente abotonada. Siempre llevaba faldas largas que ni siquiera dejaban ver un dedo de los pies desnudo. Salomé había dicho a su hermano que el mago Jesús estaba prometiendo la vida eterna. Después de que sus padres murieron, el joven comprensiblemente tenía miedo de que la muerte también lo arrancara de su agradable vida, a pesar de su juventud. Tenía dinero, pero tener una vida eterna sería algo bueno para poder disfrutar de su riqueza el mayor tiempo posible.
aunque no era consciente de lo malo que una vida eterna implicaría a largo plazo. Cuando el hermoso joven halló de su piadosa hermana que el mago Jesús estaba cerca, quiso escuchar la promesa de la vida eterna de su propia boca con sus propios oídos. Así que fue al encuentro con el mago Jesús. Se puso un hermoso vestido. No quería estar ante Jesús tan mal vestido como sus discípulos descuidados. Por lo tanto, Jesús vio ya desde lejos que el joven era rico. Él mismo nunca había tenido mucho, así que ya desde niño tenía algo en contra de los ricos. Como él mismo era pobre, el trabajo no era cosa suya. Naturalmente se sentía más cómodo entre los pobres que entre los ricos. Cuando el joven estaba parado ante Jesús, preguntó: Buen maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús miró al hermoso joven y sus ojos se iluminaron de amor. Entonces preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y eso es Dios. Pero Marcos objetó: no, Dios no es tan bueno. Permitió que la muerte robaba a mis padres y veo tanto sufrimiento en el mundo que Dios ha creado. ¿Cómo puedes llamar a Dios bueno entonces? Jesús dijo: Dios es perfecto y el sufrimiento purifica. Marcos dijo: ¿y por qué no debería llamarte bueno? ¿No eres el Hijo de Dios? ¿O eres menos bueno que Dios? Jesús no quiso involucrarse en una discusión teológica y mejor preguntó: Bien, así que quieres la vida eterna. Marcos: sí, con mucho gusto. Pero, ¿qué implicaría la vida eterna? Eso significa que estarás con Dios y conmigo para siempre. Como el joven, a pesar de su riqueza, no era tonto, sino tenía una mente aguda, preguntó: ¿para eso tengo que morir primero? Jesús no quería decir la verdad inmediatamente, pero luego admitió: sí. ¿Cómo puede ser una vida eterna si tengo que morir primero? No te preocupes, te despierto de los muertos y luego vives para siempre, siempre con Dios en el cielo. ¿No puedo tener una vida eterna ya ahora sin tener que morir? No, eso no es posible. ¿Y por qué no? En el cielo necesitas otro cuerpo. Para esto primero debes descartar este cuerpo terrenal. Pero yo amo mi cuerpo. Tiene que convertirse en polvo. Entonces el joven bajó la cabeza, porque esto no le gustaba. Después de un tiempo en el que Jesús volvió a mirar al joven con mucho amor, este preguntó: ¿puedes ayudarme a conseguir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Jesús dijo secamente:
Mantén los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No matarás, no robarás, no mentirás. Esos ya los conozco lo suficiente. Esos mandamientos me fueron inculcados por mis padres desde niño. Esto no es nada especial. Como niño bien educado, uno no mata, ni roba, ni miente. Además, mi devota hermana Salomé salmodea estos mandamientos diariamente. Tú debes, tú no debes, tú debes, tú no debes, pero no quiero dejar limitar mi libertad por mandamientos y prohibiciones. Guarda los mandamientos. Marcos estaba decepcionado de Jesús. En lugar de revelarle un secreto místico, solo le puso guardar mandamientos. Pero luego se animó de nuevo y preguntó, ¿qué más debo hacer para obtener la vida eterna? Al ver que el joven era rico, Jesús vio una buena oportunidad para conseguir unas cuantas limosnas para unos pocos pobres, porque él mismo nunca dio nada. Fingió no tocar dinero él mismo. Dejó esto al malvado Judas, a quien él mismo había llamado como discípulo. Este administraba la bolsa con el dinero y tuvo que ensuciarse las manos con las monedas. Además, las mujeres que siguieron al maestro también aseguraron de que nunca le faltaba ni pan ni vino. Vendieron sus últimas joyas pieza por pieza. Jesús volvió a mirar al hermoso joven con mucho amor. Luego dijo, todavía le falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y luego da el dinero a los pobres para que acumules un tesoro en el cielo. Tan pronto como termines con la venta de todo, ven conmigo y juntos distribuiremos las ganancias a los pobres. Y luego, sígueme. Jesús dijo esto porque lo amaba. Por eso le impuso esta prueba. Una prueba de amor un tanto peculiar. Pero el joven, como ya dije, no solo era rico, sino también inteligente. Y con su mente aguda, inmediatamente reconoció el error en el pensamiento confuso de Jesús. Pensó, si vendiera todas mis posesiones y distribuyera las ganancias a los pobres, cada persona pobre, de los que hay muchos, obtendría muy poco. Y como un pobre nunca tiene mucho dinero en la mano, no sabría manejar esa pequeña cantidad. Se emborracharía y se llenara la panza al menos una vez en su vida. Después de eso, sería tan pobre como antes. Volvería a extender su mano para pedir limosna, que solo un hombre rico puede darle. Pero yo mismo sería entonces tan pobre como esos ricos pobres y por lo tanto aumentaría su masa. Esa fue su sabia conclusión. Marcos amaba su riqueza.
La riqueza era hermosa, la riqueza era agradable. La pobreza no es una virtud, sino una debilidad. Los pobres siempre están esperando que se les dé, pero no hacen nada para salir de su pobreza. Cualquiera puede ser pobre si es lo suficientemente perezoso, pero muy pocos pueden ser ricos. Dijo a Jesús: ¿vender todo lo que tengo? No creo que tenga sentido. Alguien tiene que ser rico, porque ¿de qué vivirían los trabajadores y artesanos a los que yo doy trabajo? Un pobre no puede hacer eso. Solo quiere que le den, pero no puede dar nada él mismo. Todas esas joyas que llevo sobre mí, los compré con mi dinero a un orfebre que vive de eso. Por supuesto, Jesús no podía comprender esto, ya que él mismo nunca tenía más de un centavo en el bolsillo. Así que tenía, como ya dije, algo en contra de los ricos. Jesús preguntó bruscamente: ¿qué amas más, tu dinero o Dios? Marco, ¿no puedo amar a los dos? El amor al dinero es un amor diferente al amor de Dios. También puedo amar a una mujer o a un perro al mismo tiempo, a cada uno de una manera diferente. Jesús dijo: no, Dios manda: amarás solo al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Es una orden? ¿Una orden? ¿Cómo podría amar como una orden? Jesús dijo: si quieres la vida eterna, Dios debe ser más importante para ti que toda tu riqueza. Pero mientras uno vive en la tierra, necesita dinero. Incluso tú necesitas dinero, porque ¿con qué alimentas a tu gente? Dejemos que el día de mañana se encargue de sí mismo. Marco pensó: ¿la vida eterna o mi dinero? ¿Qué debo elegir? Entonces comenzó a pensar: ¿qué me ofrecería una vida eterna? ¿Tener que estar con Dios para siempre? ¿Lo soportaría? ¿No se volvería demasiado aburrido e incluso una tortura a largo plazo? ¿No más enfermedades? No, eso sí estaría bien. ¿Ninguna muerte? Pero solo cuando esté muerto podría tener la vida eterna. No, no quiero eso. Prefiero vivir la vida que tengo ahora. Jesús dijo al joven rico: no puedes llevar nada al más allá. Todo lo que tienes es solo una carga, chucherías vanidosas. No cuelgues tu corazón en eso. Deshazte de tus posesiones y gozarás la libertad del reino de Dios. Renuncia a todo y sígueme. El joven miró al grupo de los seguidores, mal vestidos y no peinados de Jesús, y solo sintió asco. Con sus sandalias desgastadas, pies polvorientos y manos sin lavar, eran bastante repulsivos.
No quería pasar toda su vida entre esa gente. Qué bien que estaba lo suficientemente lejos de ellos. Así su delicada nariz no tuvo que oler el olor de sus cuerpos sudados y de su ropa sin lavar. Porque él mismo dio gran importancia a la limpieza, tanto de la ropa como del cuerpo. Tampoco toleró ningún pelo en la cara. Regularmente arrancaba los pelos de su barba brotando. Pero estos hombres ahí tenían barbas largas y descuidadas. El joven se dio cuenta de que seguir hablando no tenía sentido. Sacudió su magnífica cabeza de rizos y se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jesús y su panda descuidada en el camino. Jesús se enojó. Había esperado poder convencer al joven con el poder de su palabra para que regale su dinero. Pero el chico no era tan simplón como sus pescadores. Jesús le gritó amenazadoramente: «A ningún hombre rico lo dejo entrar a mi cielo». A pesar de eso, Jesús, con gusto, se dejó invitar constantemente por los ricos. Los pobres solo podían ofrecerle una jarra de agua rancia. Muy decepcionado, el joven regresó a su magnífica casa. Había esperado más del mago Jesús. Algo más profundo, más excitante, más elevado, más sublime. A pesar de esto, el encuentro encendió en él una locura de amor por ese hombre en sus 30, que no era ni hermoso ni bien arreglado. Pero había algo en él que lo atrajo. Las palabras de Jesús no le dejaron en paz. Quería renunciar a algo en su vida de abundancia. No renunció a sus posesiones ni a su gran casa, sino solo a sus magníficas ropas. A partir de ahora, se envolvió solo en una sábana de lino. Los vestidos caros ya no eran tan importantes para él. Una sábana de lino fino en la piel desnuda era suficiente. Pero esta no estaba hecha de lino ordinario, sino de seda crujiente. Suavemente y agradablemente rozó la piel desnuda. Así mostró el joven a todos su pobreza. «Miren, solo tengo esta sábana. He cambiado mis ricas túnicas por la riqueza de Dios». A partir de ahora, el joven le encantaba envolver su cuerpo angelical en sábanas de seda. Detestaba la ropa estrecha. Tomó demasiado tiempo para quitársela. Una sábana, sin embargo, uno podía dejar simplemente caer y uno ya estaba como había nacido, desnudo y libre, solo vestido en aire.
Ahora estamos en el exuberante jardín del hermoso joven Marco. En la parte posterior hay una cámara funeraria hecha de mármol rosa. En el interior hay una caja de piedra caliza blanca. En ella yacen los huesos de los padres muertos. Cuando el predicador itinerante Jesús estaba de vuelta en la zona, la hermana de Marcos lo invitó a cenar. Como Jesús no comía bien todos los días porque su padre no le enviaba el pan de cada día del cielo, aceptó la invitación con gusto. Cuando el joven oyó la voz de Jesús en la gran sala de columnas, se encerró en la cámara funeraria y rodó la piedra desde el interior frente a la entrada. Luego gritó desde la tumba: ¡Ay! ¡Ay! Jesús afiló sus oídos y preguntó a Salomé: ¿Quién está gritando? Ella dijo: mi hermano está como muerto por el dolor de amor. Pero no quería decir por quién. Ella dijo: ten piedad de él. Jesús fue con ella al jardín. Inmediatamente un fuerte grito sonó desde la tumba. ¡Ay! Jesús se acercó, rodó la piedra de la entrada y entró. El joven yacía solo vestido con una sábana en la caja con los huesos de sus padres y fingió estar muerto. Pero Jesús, que tenía un buen ojo para ver si alguien estaba muerto o solo medio muerto, extendió su mano hacia el joven y dijo con voz suave: levántate. Marcos inmediatamente agarró la mano de Jesús y se dejó levantar por él. La sábana de seda crujiente se deslizó y expuso su noble cuerpo desnudo a la mirada de Jesús. Pero el joven no quería contentarse solo con la mano de Jesús. Quería a Jesús entero. Se levantó de la caja, se apretó contra Jesús y lo abrazó apasionadamente. Pero Jesús, que siempre enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo, no quería estar tan cerca al prójimo, al menos no de piel sobre piel. Suavemente se liberó del abrazo apasionado y se volteó hacia la puerta. El joven le rogó: no te vayas, quédate conmigo, te amaré eternamente, con cuerpo y alma. Jesús asintió con la cabeza como aprobación. Mano en mano, los dos dejaron la cámara funeraria. El joven jaló a Jesús a su gran, espléndida casa. Sorprendentemente, Jesús no opuso resistencia. Estaba harto de tener que pasar las noches siempre en las chozas de los pobres. 6 días y 7 noches Jesús se quedó con el joven. Los dos pasaron todo el tiempo juntos. Jesús disfrutó una cama suave y una comida exquisita. Qué bueno que el joven no había vendido sus grandes posesiones,
porque ahora sería tan pobre como los pobres y no podría acoger a Jesús como merecía, como un rey sin reino. En un patio rodeado de pórticos había una piscina de mármol con agua suave y cálida. Pétalos de rosa fragantes flotaron en ella. Cuando la primera noche descendió suavemente sobre la tierra, Jesús dijo a Marco: esta noche te iniciaré en el misterio del reino de Dios. En la penumbra el joven se acercó, solo con una sábana de seda en su cuerpo desnudo. Jesús ya lo esperaba en el borde de la piscina. Se desnudó y se metió en el agua tibia. Bajo la luz de la luna, el joven lo vio por primera vez desnudo. Jesús no tenía un cuerpo tan hermoso como los hombres en el gimnasio. Como había trabajado durante un tiempo como carpintero con su padrastro. Sus músculos de los hombres se habían vuelto abultados por trabajar las tablas. Jesús dijo en voz baja: desnuda tu cuerpo y así desnuda tu alma. Marco dejó deslizar la tela sedosa y la luz de la luna iluminó su hermoso cuerpo. Luego se deslizó en el agua tibia y suave, donde lo esperaba Jesús. Este dijo: ahora estás desnudo frente a mí. Entrégate a mí completamente para que podamos convertirnos en uno. Ahora desumerjo, olvida el mundo, flota conmigo en el cielo. El reino de Dios está en ti y en mí. Iluminados por la luna, se quedaron casi toda la noche juntos en el agua. Jesús enseñó al joven el misterio del reino de Dios, y ambos se convirtieron en uno, tanto física como espiritualmente. Durante 7 noches jugaban este juego. En el día descansaron y durmieron abrazados en un lecho suave, sus cuerpos desnudos cubiertos solo por una sábana. Podemos hacernos una idea del misterio del reino de Dios. Fue solo un bautismo de agua que Jesús realizó con discípulos selectos de noche. ¿O fue algo más? A través de este bautismo profundo, el joven se unió con el cuerpo y el espíritu de Jesús. A través de la unión corporal también se completó la unión espiritual. Ambos se convirtieron en uno, sin que el joven hubiera tenido que comer el cuerpo de Jesús o beber su sangre. Y así fue poseído por el Espíritu
del gran mago. Juntos ascendieron al cielo interior y así disfrutaron el reino de Dios ya en la tierra. El joven fue liberado de todos los mandamientos y prohibiciones limitantes del mundo. Jesús le enseñó: el alma eterna, encarcelado, debe pasar por todos los estados posibles de la vida terrenal. Tienes que hacer eso ahora, mientras estés vivo. Una vez que estés muerto, no serás obligado a volver a encarnarte, sino permanecerás con Dios para siempre. Hicieron muchas cosas por las noches, de las que no me atrevo a hablar. Como Jesús amaba a todos los seres humanos, amaba tanto a hombres como a mujeres igualmente, especialmente a los muchachos adolescentes y niñas jóvenes con pechos tiernos. Y también le gustaba que los niños vinieran a él. A la mañana siguiente, mientras los señores desvelados dormían, la sirvienta limpió el área alrededor de la piscina. Luego dijo a Salomé lo que encontró y sospechaba. Hizo un comentario pícaro. Salomé se indignó. Es una mentira desvergonzada que dices del Señor Jesús y de mi hermano. Este inmaculado y santo Señor Jesús no hace tales cosas. Nunca. Entonces la sirvienta se alejó con una risita. Después de que terminaron los 6 días y 7 noches de la maravillosa iniciación, el joven a quien Jesús amaba parecía estar suficientemente iniciado. Entonces Jesús lo dejó y cruzó el río Jordán. Primero se fue al sur, luego cruzó el Jordán de nuevo y se fue a Jericó. Luego se fue al norte de Judea, cruzó el Jordán de nuevo hacia el este y caminó hacia el sur por el lado oriental del Jordán. Como Jesús no siempre quiso mojar su ropa mientras vadeaba por el río, caminaba sobre las aguas, que no eran muy profundas. Sus pescadores, acostumbrados a pararse en el agua, tuvieron que vadear a través del río, ya que todavía no habían logrado cruzar un río o lago a pie, como Jesús lo hizo, caminando sobre las aguas. La última cena. Cuando Jesús vino por última vez a Jerusalén, se paró frente al maravilloso templo construido por el malvado Herodes y profetizó su inminente destrucción. A pesar de eso, tuvo un pequeño estallido de ira cuando vio a los comerciantes y cambistas sentados en el patio destinado a ellos. El Santísimo, reservado para su Padre Celestial, no se veía afectado por eso. La noticia de este tumulto se extendió rápidamente en la pequeña ciudad de Jerusalén, donde no pasó mucho.
Así, Marco se enteró de la presencia de su amado Jesús y quiso verlo de nuevo. En la casa de un hombre rico que tenía el espacio necesario y también la abundante comida para alimentar todo este montón de gente de Jesús, Jesús quería celebrar una cena con cordero, pan y suficiente vino, ya que Jesús era conocido como un glotón al que gustaba beber y también comía carne. Las mujeres fueron excluidas de esa comida. Se les permitió preparar todo, pero luego tuvieron que comer abarrotadas en una habitación lateral. La cena era un asunto puramente de hombres. El joven, vestido en su sábana, vino para ver a Jesús. También quería estar en el grupo de los hombres, pero Jesús le dijo, no, mi querido, no es posible, porque entonces estarían 13 acostados alrededor de la mesa. Y el número 13 no es un buen número. Entonces Marco objetó, pero contigo ya son 13. Conmigo serían 14. Y 14 es otra vez un buen número. Pero Jesús dijo, yo no cuento, estoy por encima de ustedes. Pero te permito que te sientes ahí en el rincón. El joven lo hizo. Después de que todos habían comido abundantemente, Jesús mandó a Judas para que notificara a los espías y soldados dónde el grupo pasaría la noche, porque sólo así se podría realizar el cruel plan de salvación de Dios. ¿Por qué tuvieron que ir al jardín oscuro por la noche? Podrían haberse acostado ahí mismo al lado de la mesa, pero Jesús conocía a sus mujeres. Harían un gran gritería en su arresto esperado y despertado a todo el vecindario. Quería evitar eso. Tan considerado era. Después de que Judas se había ido, el joven salió de su rincón y dijo, ahora hay un lugar para mí. Entonces Jesús le dejó acostarse a su lado y apoyar su cabeza en su pecho izquierdo. El lado derecho ya estaba ocupado por el otro discípulo que Jesús también amaba. Después de que los discípulos borrachos, además de la abundante comida, se comieron también el cuerpo de Jesús y bebieron su sangre, salieron tambaleándose. En la noche oscura salieron por la puerta cerrada de la ciudad. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Marco siguió al grupo a cierta distancia. A pesar de la noche negra, su túnica blanca brillaba visiblemente. Ahora estamos en el jardín Getsemaní. Jesús ora a Dios para que dejara pasar el cáliz amargo. Pero al final, ya que su padre no mostraba ninguna piedad con él, el hijo tenía ningún otro remedio que resignarse y rendirse a la voluntad de su padre, pero rechinando los dientes. Los discípulos no se quedan despiertos con él. Duermen el pesado sueño de pescadores.
Después de la comida, con mucho vino y carne, su espíritu débil no hacía ningún esfuerzo para mantenerse despierto. La carne pesada y el estómago lleno son más fuertes. Y así, a pesar del frío de la noche, caen inmediatamente en un profundo sueño digestivo. Solo el hermoso joven quedó despierto detrás de Jesús y vio al gran mago lloriqueando y sudando sangre. Primero quería consolarlo, pero luego pensó, veamos si su Padre Celestial lo ayuda. Tal vez le envíe un ejército de ángeles. Estos acabarían con los soldados en un 2x3 si estos se atreverían a arrestar al ser querido. Pero la gran puerta celestial permaneció firmemente cerrada. Solo un búho aullaba. ¡Bú! Liderados por Judas, los espirros vinieron marchando con antorchas para atrapar a Jesús. En el camino, Judas ya había ideado cómo indicar a Jesús dentro del grupo. Se le ocurrió, un beso sería bueno. No se ve traicionero, sino más bien como una señal de afecto. Y así lo hizo, como es bien sabido. El joven observó cómo Jesús besó a su amado Jesús, como Judas besó a su amado Jesús. Pero ese no le puso celoso, porque sabía que era solo el peso de un traidor y no un peso de amor. Cuando los soldados querían agarrar a Jesús, hubo un breve tumulto. Pedro sacó su espada no afilada y oxidada y golpeó al siervo de Caifás. Pero como pescador no tenía práctica en el manejo de una espada y solo roció la oreja del hombre. La sangre empezó a fluir, pero la oreja no fue cortada. Para mostrar su amor por el enemigo, Jesús colocó su mano sanadora sobre la oreja sangrante. Y he aquí, el coágulo de sangre se detuvo. Pero los espiros no aplantaron por este acto de amor. Agarraron al Salvador de todos modos. Aunque sus pequeñas vidas no estaban en peligro, los discípulos se dispersaron en la oscuridad protectora. Pensaron, seguro es seguro. Solo Marcos se quedó. Quería ver lo que le pasaría a Jesús. Cuando Jesús fue llevado, siguió a cierta distancia detrás del grupo. Entonces un centinela se volteó y vio al hermoso joven en la sábana. Esto despertó su curiosidad. Quería saber lo que se quería. Corrió hacia él y lo agarró por la sábana para detenerlo. Ahora se mostró la gran ventaja de la prenda de envoltura. Marco giró rápidamente, salió de la tela y huyó desnudo a la noche oscura. Solo la costosa sábana de seda quedó en el puño del espiro. Pero no fue una gran pérdida.
En casa Marco tenía muchas de esas sábanas. Sus firmes nalgas traseras relampaguearon aún brevemente en la luz parpadeante de las antorchas. Luego la oscuridad se tragó al joven hermoso. ¿Y hacia dónde huyó? ¿Tan completamente desnudo? ¡Qué pregunta tan tonta! A casa, por supuesto, mientras era aún noche y nadie pudiera ver su desnudez. En la tumba, Jesús, de acuerdo con el plan de salvación de Dios, se dejó clavar en la cruz por los pecados de la humanidad. De esta manera Dios se reconcilió de nuevo con la humanidad, por un tiempo por lo menos. Después de haber exhalado su espíritu prematuramente, el precioso cuerpo de Jesús fue cuidadosamente envuelto en telas mortuorias y provisto con especias costosas para tapar el olor a descomposición por un tiempo. Luego las mujeres lloronas le pusieron en una cámara funeraria fresca, donde podía descansar de los rigores de la pasión. Pero ya el domingo por la mañana, antes de los 3 días, al amanecer, una o 3 mujeres llegaron a la cámara funeraria con frasquecitos de aceite. Pero esto ya no era necesario porque todo el trabajo de envolver el cuerpo con telas mortuorias ya se había hecho el viernes. Jesús ya estaba bien untado con especias. Al acercarse a la tumba de roca, las mujeres vieron la gran piedra rodeada de la entrada. Se aterrorizaron. A pesar de eso, se asomaron a la tumba oscura. Adentro vieron una figura blanca sentada en el banco de piedra. El suelo estaba cubierto de telas mortuorias. Debido a que las mujeres creían en ángeles, creían ver en la figura un ángel. Pero en verdad fue de nuevo nuestro joven angelical, envuelto en una nueva sábana blanca de seda. Entonces las mujeres se horrorizaron. ¿Pero por qué? ¿Quién no quería ver a un ángel de verdad? De quien solo uno oye hablando, pero ¿quién lo ha visto? Las mujeres habían esperado, en el mejor de los casos, a un ángel en la tumba, pero no a ese joven que una vez más no había defraudado o abandonado a su querido Jesús. El joven o el ángel levantó su cabeza de rizos y suspiró. ¿A quién buscan, queridas mujeres? ¿Están buscando al Señor Jesús? Ya no está aquí. Estaba acostado en la cama fría el tiempo suficiente. Ahora se ha levantado y resucitado. Las mujeres preguntaron, ¿y a dónde se fue? Lejos, dijo el supuesto ángel, haciendo un movimiento vago con su hermosa mano. Entonces el miedo se apoderó de ellas aún más y corrieron los pocos cientos de metros a Jerusalén,
Ahí se encerraron en una casa y no contaron a nadie acerca de su encuentro con el ángel, porque temían que se les consideraba locas. Las mujeres no eran testigos confiables. Y así nadie hubiera sabido de la gloriosa resurrección del Señor de la muerte. Pero a algunos discípulos les remordió la mala conciencia. De la noche del arresto habían huido, en la crucifixión no aparecieron. Así que al menos ahora que ya no había ningún peligro para sus pequeñas vidas, querían ver cómo le fue a su amado Señor Jesús. Si realmente resucitaría de la muerte como lo había prometido. Los 3 días aún no habían pasado, pero por curiosidad querían ir a mirar. Y he aquí, la tumba estaba abierta y vacía. Entonces supieron que su Señor había cumplido su palabra, al menos esta vez. También había sido bastante puntual. El joven se quedó aún sentado en la tumba por un tiempo. Pero antes de que los discípulos llegaron jadeando, se levantó y se fue. En la madrugada había removido la piedra, lo que ayudó a Jesús a liberarse de las apretadas telas mortuorias y luego dio a Jesús la ropa de un jardinero y también un gran sombrero, ya que en la crucifixión le habían despojado de toda su ropa y le habían colgado en la cruz solo con un taparrabos. Primero los soldados querían cortar el manto manchado de sangre en pedazos, pero con un pedacito así apenas un niño hubiera podido envolverse. Los soldados reconocieron esto y preferían echar los dados por la túnica entera, debido a que su servicio era muy aburrido. Siempre llevaban dados en su bolsa, con los que podían pasarse el tiempo y apostar y arriesgar su escaso salario. La ascensión. Jesús se quedó todavía en la zona durante unos 40 días. Ya había enviado a los pecadores crucificados a su lado, al cielo, delante de sí. Pero luego se hartó de la tierra y de sus pecadores redimidos por él. Anhelaba estar otra vez con su Padre Celestial, a pesar de que éste lo había abandonado en su hora más difícil. El joven hermoso le rogó: llévame contigo al cielo. Pero Jesús le recordó: aunque eres muy esbelto y ligero, todavía así eres demasiado pesado para una ascensión. Apenas logro levantarme a mí mismo al aire, no podría cargarte. Además, mi padre no te permitiría sentarte a mi lado en un taburete. Tiene algo en contra del amor de hombre a hombre. En su gran amor prefiere ver a una pareja así apedreada. Así que Jesús tuvo que dejar a su amado joven en la tierra con mucha pena, mientras que él mismo desapareció en el cielo para ya no ser visto jamás. Pero prometía firmemente al joven: antes de que tu belleza se haya ido por la edad,
estaré contigo de nuevo. Espérame día y noche. Marco quería saber cuándo volverás. No lo sé con seguridad, solo mi omnisciente Padre lo sabe. Con esto Jesús se lanzó al aire, saludó una última vez desde una nube blanca y dijo: hasta pronto. Pero pronto se estiró. El joven que esperaba ansiosamente se convirtió en un hombre, luego en un anciano, y ya no era tan hermoso de ver. Desde hace tiempo ya no le dejaron entrar al gimnasio porque era demasiado viejo. Así que estaba sentado en su casa y esperaba a su amado Jesús. Pero lo dejó esperar y no vino como lo había prometido. Solo la muerte vino y lo redimió de la espera inútil. Pero debido a que había amado tanto a Jesús, fue inmediatamente elevado al cielo, porque su alma era ahora ligera como una pluma. Otra vez estaba unido con su Jesús por toda la eternidad, que afortunadamente dura mucho tiempo.